Mi nombre es Javier y soy oficial de policía en la ciudad de Tijuana, en México. Hace algunos años me tocó vivir una experiencia que hasta el día de hoy me sigue dejando perplejo e intrigado. Era una noche cálida de verano. Mi compañera Fernanda y yo estábamos realizando nuestras rondas de rutina por las calles del centro de la ciudad. Todo parecía estar tranquilo como de costumbre en ese turno nocturno. De pronto recibimos una llamada de emergencia que solicitaba nuestra presencia urgente en una dirección que se encontraba en una de las colonias más peligrosas de la ciudad. Al llegar al lugar, se trataba de una vieja casona de 2 pisos, con una apariencia descuidada y sombría. Tocamos la puerta y una mujer joven, aproximadamente de unos 25 años, nos abrió con lágrimas en los ojos. Nos explicó que su hijo de 8 años había desaparecido y que había escuchado ruidos extraños provenientes del ático de la casa. Fernanda y yo le pedimos que se quedara en la entrada mientras nosotros revisábamos el interior. Al entrar, la casa tenía un ambiente pesado y escalofriante. Las luces parpadeaban y el aire se sentía cargado de una energía negativa. Subimos con cautela al ático, alumbrando cada rincón con nuestras linternas. Al llegar arriba, nos encontramos con una escena que nos dejó perplejos. En el centro del ático había un altar improvisado, con velas encendidas y diversos objetos que parecían tener un significado de ritual. Pero lo que más nos impactó fue ver la figura de un infante, aparentemente inconsciente, atado en una silla. Fernanda y yo nos acercamos rápidamente y comprobamos que se trataba del hijo de la mujer. Estaba pálido y parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia. Intentamos desatarlo, pero al hacerlo, una fuerza invisible nos empujó, haciéndonos caer al suelo. En ese momento escuchamos una risa macabra que provenía de un rincón oscuro del ático. Lentamente una figura siniestra se fue acercando a nosotros. Era un hombre mayor, de aspecto demacrado y mirada penetrante. Nos ordenó que nos detuviéramos y que nos uniéramos a su ritual. Fernanda y yo sacamos nuestras armas y le exigimos que soltara al niño y que se entregara. Pero el hombre, lejos de obedecer, comenzó a recitar extrañas palabras en un idioma que no lográbamos identificar. De pronto las velas del altar se apagaron y todo quedó sumido en la oscuridad. Escuchamos ruidos a nuestro alrededor, como si algo o alguien se estuviera moviendo en la penumbra. Fernanda y yo nos cubrimos los oídos, incapaces de soportar los sonidos ensordecedores que parecían perforar nuestras mentes. Sentíamos que algo nos observaba, una presencia maligna que nos llenaba de un miedo abrumador. En medio de la confusión, logramos distinguir la silueta del hombre, como se estaba acercando peligrosamente hacia nosotros. Fernanda disparó, pero la bala pareció atravesarlo sin causarle daño alguno. Fue entonces cuando comprendimos que nos enfrentábamos a algo sobrenatural, algo que iba más allá de nuestras capacidades. De pronto una fuerza invisible nos empujó nuevamente, estrellándonos contra la pared. Cuando recuperamos el aliento, el hombre y el infante habían desaparecido. Salimos rápidamente del ático y le informamos a la mujer lo que había sucedido. Ella, visiblemente aterrorizada, nos contó que su hijo había sido capturado por un culto satánico que operaba en la zona. Fernanda y yo llamamos a refuerzos y acordonamos la zona. Los peritos llegaron y comenzaron a recolectar evidencias, pero no lograron encontrar nada que pudiera explicar lo ocurrido. Todos los análisis arrojaron resultados negativos. Días después intentamos interrogar a los vecinos, pero nadie parecía saber nada sobre el culto o el paradero del infante. Algunos incluso se negaban a hablar, alegando que no querían involucrarse en asuntos del diablo. Semanas más tarde, recibimos una llamada anónima que nos citaba en un antiguo templo abandonado. Al llegar encontramos el cuerpo sin vida del infante, rodeado de símbolos y objetos de rituales.
terminaron con su vida de manera brutal, con marcas que parecían haber sido hechas por algún tipo de criatura sobrenatural. Nuestras sospechas se confirmaron. Algo o alguien había acabado con su vida, y todo apuntaba a que estaba relacionado con las actividades del culto satánico que operaba en la zona. Intentamos investigar más a fondo, pero cada pista nos llevaba a un callejón sin salida. Los testigos se negaban a cooperar, y poco a poco la zona fue siendo abandonada por los habitantes. Nadie se atrevía a acercarse a esa casona, pues la leyenda del culto del ático se había extendido por toda la ciudad. Meses después la casa fue demolida y el terreno fue adquirido por una empresa constructora. Dicen que durante las obras varios obreros sufrieron accidentes inexplicables y que algunos incluso renunciaron, alegando haber visto cosas extrañas en el lugar. Fernanda y yo nos hemos cuestionado muchas veces qué fue lo que realmente sucedió en ese lugar. ¿Fue obra de un culto satánico o realmente había sido algo sobrenatural atormentando a esa familia? Hasta el día de hoy no hemos podido encontrar una respuesta satisfactoria. Ese caso sigue siendo uno de los más perturbadores y a su vez enigmáticos que hemos enfrentado a lo largo de nuestras carreras. A veces me pregunto si realmente existen cosas que van más allá de nuestra comprensión. Lo que sí sé es que esa casa sigue siendo un misterio sin resolver. Algunos dicen que en las noches de luna llena se puede escuchar los gritos aterradores del infante y el sonido de rituales macabros. Otros aseguran haber visto sombras extrañas merodeando por los alrededores. Ser policía siempre ha sido un trabajo lleno de desafíos, pero nada me había preparado para lo que vivía hace unos meses. Es algo que aún recuerdo como si hubiera sido ayer. Empezó como una noche tranquila de patrullaje de rutina. Mi compañero y yo recorríamos las calles, manteniendo un ojo atento a cualquier actividad sospechosa. Todo parecía en calma, hasta que recibimos una llamada sobre un disturbio en las afueras de la ciudad. Cuando llegamos al lugar encontramos a un grupo de jóvenes que parecían estar bajo los efectos de alguna sustancia. Intentamos calmarnos y controlar la situación, pero de pronto uno de ellos comenzó a gritar y a retorcerse como si algo lo estuviera poseyendo. Antes de que pudiéramos reaccionar, el chico se lanzó sobre nosotros. Tenía una fuerza sobrehumana. Lo sometimos con dificultad, pero cuando lo esposamos, notamos que sus ojos se habían vuelto completamente negros, como si la oscuridad misma lo hubiera consumido. Llamamos a la ambulancia y al refuerzo, pero mientras esperábamos, algo extraño comenzó a suceder. Los demás jóvenes también empezaron a convulsionarse y a mostrar signos de un comportamiento sobrenatural. Fue entonces cuando lo escuchamos, un sonido grave casi imperceptible, que parecía provenir de todas partes a la vez. Era como si la misma tierra estuviera susurrando, llamándonos a adentrarnos en sus entrañas. Yo miré a mi compañero y pude ver el mismo temor reflejado en sus ojos. Decidimos alejarnos del grupo y esperar a los refuerzos. Pero mientras lo hacíamos, algo captó mi atención. A lo lejos, entre los árboles, vislumbré una figura alta y oscura que se movía con una gracia sobrenatural. Mi corazón se aceleró y supe que no estábamos solos. Cuando finalmente llegaron los refuerzos, intentamos explicar lo que había sucedido, pero nadie parecía creer nuestra historia. Los jóvenes habían sido llevados a un hospital y los paramédicos aseguraban que no encontraban nada fuera de lo normal, pero nosotros sabíamos que estábamos diciendo la verdad. Desde entonces, he tenido pesadillas recurrentes sobre esa noche. Veo esos ojos negros que parecían absorber toda la luz,
y escucho ese susurro aterrador que parecía llamarme desde las sombras. Y a veces cuando patrullo las calles, tengo la sensación de que algo me observa, esperando el momento adecuado para hacer su aparición. Mis compañeros creen que estoy obsesionado, que mi imaginación me está jugando malas pasadas, pero yo sé lo que vi. Algo sobrenatural ronda estas calles, algo que desafía cualquier explicación lógica, y temo que tarde o temprano vamos a tener que enfrentarlo de nuevo. Ser policía en la ciudad de Juárez es como navegar en aguas turbulentas. Cada día es una nueva batalla, una nueva prueba de nuestra determinación y coraje. Pero a pesar de los desafíos, hay momentos que iluminan nuestro camino y nos recuerdan por qué elegimos este oficio. Recuerdo una noche en particular, cuando mi compañero y yo patrullábamos las calles del centro. Todo parecía tranquilo, hasta que escuchamos los gritos desesperados de una mujer. Sin dudarlo, aceleramos en su dirección, listos para intervenir a lo que estuviera sucediendo. Cuando llegamos al lugar, vimos a una joven llorando. Tenía la ropa desgarrada y el rostro lleno de miedo. Nos explicó entre sollozos que un hombre la había atacado en un callejón oscuro. Sin perder un segundo nos lanzamos en su persecución. La misma fue caótica y peligrosa. El sujeto era escurridizo y parecía conocer cada rincón de la ciudad. Pero nosotros no nos rendimos. Nuestro deber era proteger a los ciudadanos, sin importar el costo. Finalmente, logramos acorralarlo en una calle sin salida. Cuando se dio cuenta de que no tenía escapatoria, intentó atacarnos con un cuchillo. Tuve que actuar rápido sin vacilar. Disparé hiriendo al sujeto en el hombro, mientras que mi compañero se encargaba de esposarlo y llamar a la ambulancia. Me acerqué a la joven que estaba aterrada. Ella estaba ilesa. Le ofrecí un brazo reconfortante y le aseguré que todo estaría bien. Me miró con ojos llenos de gratitud y alivio. En ese momento me di cuenta de por qué había elegido este camino. No era solo por la adrenalina de la persecución o la satisfacción de capturar a un criminal. Es por esos instantes en los que puedes hacer una verdadera diferencia en la vida de alguien. Cuando puedes ser el faro de esperanza en medio de la oscuridad. Claro, hoy en día no todo es tan sencillo. Hay días en que la frustración y el cansancio parecen abrumarnos. Cuando vemos cómo la delincuencia sigue creciendo, a pesar de nuestros esfuerzos, cuando la burocracia y la política interfieren con nuestra labor, no hay nada que se pueda hacer. La noche en Tijuana siempre tiene un aire de tensión, una sensación de peligro latente que flota en el ambiente. Mi nombre es Diego Martínez. Soy un investigador de sucesos dentro del cuerpo de policía, y esa noche me encontraba en la comisaría, revisando algunos informes, cuando llegó la llamada que cambiaría todo. Había sucedido un nuevo homicidio. Este estaba reportado en la zona de la Avenida Revolución, en un área conocida por su vida nocturna. Al llegar a la escena del crimen, el ambiente era sombrío. Las luces de las patrullas parpadeaban, proyectando sombras inquietantes sobre el pavimento. Me presenté con el oficial a cargo y me dirigí al lugar donde habían encontrado el cuerpo. Era una joven de 22 años, con signos evidentes de lucha. Los peritos estaban tomando fotografías y asegurándose de que no se pasara por alto ningún detalle. Parece que tenemos a uno de esos personajes en serie, comentó el oficial, visiblemente afectado por la situación. ¿Qué tenemos hasta ahora?, pregunté, mientras observaba el área tratando de captar cualquier pista. Las víctimas comparten un patrón.
Todas son mujeres jóvenes que han desaparecido en esta zona. Además, en cada escena han encontrado un mensaje. Una especie de firma del responsable, respondió, señalando un pequeño papel arrugado cerca del cuerpo. Me agaché a examinar el papel y decía: la noche es mi aliada. Esa frase me dejó inquieto. No solo era un criminal, era alguien que disfrutaba del juego, que se sentía poderoso en la oscuridad. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera en la comisaría se tornaba más pesada. Las noticias sobre el caso se propagaban rápidamente y la presión para resolverlo aumentaba. Cada minuto que pasaba sin respuestas era una oportunidad para que esa persona volviera a atacar. Decidí que era crucial conocer más sobre las víctimas. Las entrevistas con amigos y familiares revelaron que todas llevaban vidas activas en redes sociales, publicando sobre sus salidas nocturnas y encuentros. A medida que hablaba con ellos, el perfil del responsable comenzó a tomar forma. Era alguien que conocía bien el entorno nocturno de Tijuana y que sabía cómo traer a sus víctimas. Una pista me llevó a un bar de la zona, un lugar popular donde la música nunca cesa y las luces brillan intensamente. Al entrar, el ambiente estaba cargado de risas y conversaciones, pero yo solo tenía en mente el rostro de las víctimas. Me acerqué a la barra y pedí una cerveza mientras observaba a la multitud. Algo en el ambiente me resultaba extraño, pero no podía identificarlo. Mientras observaba, noté un hombre que parecía estar demasiado interesado en una joven que estaba sentada sola. Su comportamiento era inquietante. Se movía nerviosamente y miraba constantemente hacia la puerta. Sin pensarlo, decidí acercarme. ¿Todo bien por aquí?, le pregunté intentando mantener la calma. El hombre se giró hacia mí mostrando sorpresa y desdén. Claro, solo estoy hablando con mi amiga, respondió, aunque su tono no era convincente. Miré a la joven. Ella sonrió nerviosamente y su mirada buscó una salida. Eso fue suficiente para que mi instinto se activara. Te sugiero que te alejes de ella, dije manteniendo un tono firme. El hombre frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder sentí un empujón en mi espalda. Al girarme, vi a otro hombre más grande que trataba de interponerse entre nosotros. ¿Qué te importa?, dijo con un tono amenazante. Sin dudarlo saqué mi identificación. Soy policía, esta joven no está en un lugar seguro. El hombre más pequeño retrocedió un paso, pero el grandote no estaba dispuesto a dejarme en paz. La tensión en el aire se hizo palpable y la situación se tornó caótica. La música se apagó y la multitud comenzó a dispersarse. «¡Salgan de aquí!», grité tratando de mantener la calma. En medio de la confusión, el hombre que había estado acechando a la joven desapareció entre la multitud. No pude evitar pensar si tal vez era él. Se había estado buscando a su próxima víctima. Después de lo que pareció una eternidad, logré que la joven saliera del bar conmigo. Se llamaba Laura y estaba aterrorizada. No sé qué le pasó, solo sentí que quería hacerme daño, dijo temblando. Decidí llevarla a la comisaría donde podría estar a salvo. Mientras la entrevistaba, supe que había algo más. Laura había visto al hombre en redes sociales e incluso había interactuado con él. Eso significaba que podía ser parte de un círculo más amplio de personas relacionadas con el caso. A medida que la noche avanzaba, sentí que nos acercábamos a atrapar a esta persona. Con la información de Laura pude rastrear las cuentas relacionadas y, con la ayuda de mis compañeros, comenzamos a armar un perfil más claro del sospechoso. Las horas se convirtieron en días y finalmente un hombre emergió entre las pistas. Javier, un conocido en el mundo nocturno de Tijuana. Al parecer había estado involucrado en situaciones sospechosas anteriormente.
Decidimos hacer un operativo con la información que habíamos recolectado. Nos dirigimos al club donde él era frecuente. Al llegar, la adrenalina corría por mis venas. Sabía que este podría ser el momento decisivo. Al entrar, la música retumbaba y las luces parpadeaban, pero mi mente estaba enfocada en la tarea. Al poco tiempo lo vi. Estaba sentado en una esquina, rodeado de amigos, pero su mirada se movía constantemente, como si estuviera buscando algo o alguien. Nos acercamos y al mostrarle mi identificación, la expresión de su rostro cambió de sorpresa a desdén. ¿Qué quieren?, preguntó tratando de mantener la compostura. Estamos aquí para hablar sobre algunas desapariciones recientes, dije, observando su reacción. Él solo se rió, pero había nerviosismo en sus ojos. Antes de que pudiera responder, mi equipo lo rodeó. Comenzó a retroceder, pero no había forma de escapar. Finalmente lo arrestamos. Mientras lo llevábamos a la comisaría, un alivio abrumador me invadió. Habíamos logrado detener al hombre que había estado sembrando el terror en las calles de Tijuana. Sin embargo, mientras observaba la ciudad brillar a través de la ventana del coche de patrulla, sabía que la lucha contra el crimen nunca se va a detener, pues este es nuestro pan de cada día. Saludos. ¿Qué tal? Trabajo desde hace algunos años como policía preventivo en el Estado de México. Debido a la naturaleza de mi labor, es muy común que lleguen a mi historial de hechos paranormales. Hoy quiero compartir con ustedes algunas de las más perturbadoras. La primera de ellas le ocurrió a una compañera del trabajo. Cuando estaba validando las cámaras de seguridad en el municipio para poder monitorear la zona, me contó que una de ellos estaba apuntando estratégicamente a una organización y era común que a veces se detectaran movimientos en el recinto. Aquí hay que mencionar que el mismo se encontraba en obra negra desde hace ya varios años. Sin embargo, no era porque se hubieran demorado, sino porque la construcción fue detenida hace mucho tiempo atrás y nunca se retomó. Me contó que habían seguido el movimiento y que habían tenido movimientos inusuales en la cámara, que específicamente desde el balcón de una de las viviendas. Aunque ya varios peleadores habían sido testigos de hechos, ninguno era capaz de anticipar la entrega del suceso. Por lo general venía siempre un niño que jugaba en ese sitio, pero justamente antes de que empezara a amanecer, el pequeño se subió a un barandal y posaba de una manera muy inocente, hasta quedarse completamente inmóvil. Se trataba de una estatua que al parecer cobraba vida cuando el sol se ocultaba, y durante la noche jugaba en el recinto. Asimismo, mi amiga me ha contado que ha visto varias bolas de fuego en una ocasión en esa zona. Para quienes no lo saben, la creencia popular cuenta que de esa manera se transforman las brujas. Y otra historia que me contó fue otro compañero, pero él tiene mucho más tiempo que nosotros prestando servicio. Por lo menos cuenta con 15 años de experiencia. Él llegó a conocer y trabajar con un director muy respetado, al que todos en la incorporación le apodaban el Lobo. Fue un servidor muy fiel en su trabajo hasta el último día de su vida, pues falleció en medio de un enfrentamiento armado. Muchos se extrañaron de que falleciera en esas circunstancias debido a su alto rango, pero hasta el final de sus días fue demasiado valiente. Total que al siguiente día del infortunio fue sepultado en el cementerio de San Francisco, en Oakland. Asistieron cientos de personas y fue una clara muestra de quién había sido en vida. La verdad es que nunca fue olvidado en la empresa. Él mostraba respeto y añorábamos al hablar de este. Mi amigo me contó que en una de las noches en las que le tocó patrullar con otros, pasó cerca del panteón y pronunció las palabras:
No tiene novedad, comandante, dirigiéndose específicamente a los restos del lobo. Tras ello, pidió que la acompañara y lo cuidara durante su larga jornada. Luego ellos se despidieron. Lo hicieron con respeto, quitándose las gorras, y se fueron del lugar. Fueron con regularidad sus rondas. Él no tenía ningún llamado. Decidieron pasar por la casa de una amable señora del municipio, que siempre les daba café para que estuvieran muy despiertos. No obstante, al llamar a la puerta, solo pudieron conversar durante unos pocos minutos. Enseguida nos avisaron por radio que necesitaban apoyo en una localidad cercana. Inmediatamente los policías se fueron a presentar servicio. Regresaron en la casa de la mujer al cabo de una media hora aproximadamente. Ella los esperaba tan amablemente como siempre, pero en visto de que estaba ofreciendo 2 tazas de café, ella había colocado una tercera en la bandeja. Mi compañero, sacado de onda, le dijo que si los iba a acompañar con una taza. Cuando la señora le dijo que esa taza era para la tercera persona que había llegado anteriormente, un tercer compañero que había visto antes en el asiento trasero de la patrulla, solamente que no se había dado cuenta que ya no estaba con ellos. Mi amigo, su compañero de ronda, se miraron a los ojos y ambos pensaron en lo mismo. A quien había visto la mujer en la primera visita, que fue muy breve, no podía ser otro sino el fallecido comandante, el mismísimo lobo, a quien le habían pedido horas antes que los cuidara durante el transcurso de la jornada laboral. Él se había hecho presente para cuidarlos. Hola, mi nombre es Rodrigo. Uno de mis hermanos es policía, así que siempre nos cuenta las anécdotas que surgen durante su patrullaje. Hoy quiero compartirles una ante las que me causó mucha impresión. Verán, él estaba haciendo los recorridos de rutina con 2 compañeros más, hasta que les dio hambre y fueron por una pizza. Pero como el local estaba por cerrar, tuvieron que pedirla para llevar. Varias veces había pasado eso porque solían desocuparse muy tarde. Incluso a veces no les daba tiempo de comer, pero encontraron un lugar donde podían hacerlo con calma sin ser molestados. El lugar era enfrente del panteón. Aunque no lo crea mi hermano, decía que era muy poco probable que de noche fueran a ser molestados. Ellos estaban costeando sus cenas y siendo pasadas las 11 de la noche, entre charlas y risas, escucharon murmullos que provenían de una zona que no estaba iluminada. Y eso era un silencio, para tratar de escuchar, pero el sonido también se detuvo. No le dieron importancia y siguieron en lo suyo, cuando alguien empezó a lanzar piedras muy pequeñas hacia donde ellos estaban. En eso se preocuparon, y con ayuda de sus linternas, mi hermano y uno de los compañeros se acercaron a investigar de qué se trataba. El tercero de ellos estaba diciendo que estaban exagerando, que había que tener miedo de los vivos y no de los no vivos. No obstante, le siguió también con su linterna encendida. A los pocos segundos de que se alejaran de la patrulla, tuvieron que devolverse porque empezó a sonar un ruido estrepitoso dentro de ella. Cuando se acercaron a ver qué pasaba, no vieron nada dentro. Se habían llevado el GPS del vehículo. El incrédulo del grupo, que era quien estaba a cargo de la unidad, sintió que sus compañeros estaban jugándole una broma pesada, así que les pidió que por favor devolvieran el aparato. Ellos les dijeron que no habían hecho nada, y le explicaron que sería imposible que estuvieran tras todo eso, ya que siempre estuvieron delante de él en todo momento. Al darse cuenta de que era materialmente imposible, su acusación se resignó y les comenzó a creer, y sin mayor escándalo, decidió que se retiraría en el sitio. A fin de cuentas se habían comido y debían seguir patrullando las calles. Estuvieron dando un recorrido durante un par de horas hasta que recibieron un llamado por radio. Les avisaron que en ese momento había una persecución a un auto de alta gama.
Acto seguido activaron la sirena y se dirigieron hacia donde les habían indicado para prestar apoyo. En el camino se encontraron con otra patrulla y, asumiendo de que ésta se dirigía al lugar donde estaban desarrollándose la persecución, la siguieron. El auto de la policía se metió por caminos muy oscuros. Aceleró para ir muy rápidamente, por lo cual el conductor de la patrulla en el que iba mi hermano hizo lo mismo. Iban prácticamente guiados por la luz roja y azul del vehículo delantero, pero en algún momento del trayecto dejaron de seguirles y frenaron en seco, pues se percataron que estuvieron a nada de caer a un barranco. Los tres se bajaron de la patrulla, sacaron sus linternas para ver de qué se trataba, pero no encontraron nada, ni rastros del auto. Era como si se los hubiera entregado a la tierra, o como si jamás hubieran existido. Pero los tres lo habían visto todo, y era bastante extraño. Por radio les avisaron que debían llegar a cierto punto. Ellos se subieron al auto y dieron la vuelta para dejar su lugar en el camino. Así se encontraron con otras patrullas estacionadas, pues habían atrapado al perseguidor, pero al fijarse en las placas, notaron que ninguna coincidía con el auto del que presuntamente había caído en el barranco. Tras terminar de usar el reporte y devolverse a la patrulla, los tres se sorprendieron porque la guantera se abrió sola, y ahí se encontraba el GPS que se había perdido. Nunca se pudieron encontrar con la razón del por qué se encontraba ahí el GPS cuando ya lo habían buscado, y el cómo fue que pasó todo eso y que casi caen a un barranco. Saludos. Era una noche tranquila en Xochimilco, con la luna iluminando suavemente las aguas tranquilas de los canales. Mi compañero, el oficial Martínez, y yo nos encontrábamos en medio de una patrulla nocturna en la famosa isla de las Muñecas, un lugar que, aunque es muy visitado durante el día, se tornaba inquietante bajo la luz de la luna. Habíamos recibido informes sobre un grupo de adolescentes que habían desaparecido mientras disfrutaban de una fiesta en la isla, lo que generaba gran preocupación entre los habitantes del área. Al desembarcar, la isla nos recibió con un silencio abrumador, interrumpido únicamente por el suave murmullo del viento. Las muñecas colgadas de las ramas de los árboles parecían mirarnos con sus ojos vacíos, creando una atmósfera inquietante. ¿Te imaginas lo que sería estar aquí solo en la oscuridad?, comentó Martínez, tratando de poder calmar la situación, aunque su voz traicionaba una leve inquietud. Definitivamente no querría estar aquí sin compañía, respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Decidimos investigar el misterioso murmullo que habíamos escuchado a medida que avanzábamos por el sendero cubierto de hojas. La sensación de ser observados se intensificaba. Al llegar a un claro nos encontramos con un grupo de adolescentes visiblemente asustados. «Oficial, estábamos aquí y de repente escuchamos voces que nos llamaban», dijo una joven, con el rostro pálido y temblando de miedo. Martínez y yo intercambiamos miradas, sintiendo que la atmósfera se volvía cada vez más tensa. Mientras comenzábamos a guiarlos de regreso, escuchábamos voces que parecían seguirnos, resonando en el aire como un eco de advertencia. A medida que cruzábamos el sendero, noté que las muñecas parecían moverse sutilmente, como si estuvieran vivas. Me detuve un momento, sintiéndome mareado por la inquietante sensación de que algo más estaba ocurriendo. Mi compañero, al ver eso, me preguntó que si estaba bien, y yo solamente asentí diciéndole que sí, que solamente era este lugar, tratando de sacudirme la sensación de incomodidad. Finalmente llegamos a la lancha. Los adolescentes subieron con prisa y mientras nosotros nos preparábamos para zarpar, el murmullo se desvaneció lentamente, como si la isla estuviera exhalando un suspiro de alivio. Mientras navegábamos de regreso, no pude evitar mirar hacia la isla, donde las muñecas seguían colgadas,
Inmóviles en la penumbra. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al pensar en lo que había sucedido esa noche. ¿Crees en esas historias sobre el lugar?, preguntó Martínez, rompiendo el silencio. No estoy seguro, pero hay algo en este sitio que no puedo ignorar, respondí, sintiendo que la experiencia de esa noche se quedaría grabada en mi memoria. Al llegar con los padres de los adolescentes, estaban desesperados, pero al ver a sus hijos sanos y salvos, el alivio en sus rostros era evidente. Mientras se reunían, no pude evitar sentir que habíamos estado al borde de cruzar una línea peligrosa, una que no se podía ver, pero que acechaba entre las sombras de la isla. Hola, ¿qué tal? Soy el policía José López. La Ciudad de México nunca duerme, y esa noche en el castillo de Chapultepec, con su historia y su majestuosidad, parecía estar más vivo que nunca. La brisa fresca que soplaba desde el parque me hacía sentir un escalofrío que no solo era físico. Esa noche iba con mi compañero, el oficial Gómez. Nos encontrábamos en las puertas del castillo, esperando instrucciones sobre un reporte de ruidos extraños que habían perturbado a los escasos visitantes que se atrevían a recorrer el lugar. Yo miré a mi compañero y le dije: ¿estás listo?, con un tono cargado de ironía. Él me respondió: ¿qué tan raro puede ser?, tratando de mantener la calma. Sin embargo, en el fondo, una parte de nosotros no podía evitar sentir un nudo en el estómago. El sendero de piedra que llevábamos hacia la entrada principal era iluminado, de una manera tenue, por la luz de la luna. El castillo se alzaba imponente sobre nosotros, y a medida que nos acercábamos el ambiente se volvía más pesado, como si el lugar mismo nos estuviera observando. A pesar de haber patrullado lugares mucho más peligrosos, había algo en este sitio que me ponía en alerta. Al entrar al vestíbulo, el espacio amplio con techos altos y grandes candelabros nos recibió con un silencio casi reverencial. La luz tenue apenas iluminaba las paredes decoradas con retratos de antiguos gobernantes. Mientras me acercaba a uno de ellos, una sensación extraña me recorrió la columna vertebral. Era como si esos ojos pintados estuvieran siguiéndome. ¿Escuchaste eso?, preguntó de repente mi compañero con la mirada fija en el pasillo oscuro del fondo. Yo no había escuchado nada, así que le dije que qué cosa. Él me dijo: se escuchó como un susurro, como si alguien estuviera hablando. Su voz estaba temblando un poco. Decidiendo que la oscuridad podía ser más poderosa que el miedo, avancé hacia el pasillo. El silencio se sentía opresivo y, a medida que nos adentramos, los ecos de risas y murmullo parecían surgir de las paredes. Me detuve frente a una puerta entreabierta, cubierta de polvo y telarañas. Le dije: vamos a ver qué hay allí, empujando la puerta con cautela. El crujido de la madera resonó en el aire, y una brisa fría me hizo estremecer. La habitación era amplia, llena de muebles cubiertos con sábanas blancas. La luz de nuestras linternas iluminaba las superficies polvorientas y un gran espejo en la pared opuesta. Me acerqué al espejo y, en un momento de reflexión, noté que detrás de nosotros había algo que no podía identificar. Me volví rápidamente, pero no había nada ahí. Yo estaba un poco sacado de onda, pero de pronto mi compañero me dijo: ¿viste algo? Y yo me limité a responderle que no, que solo un destello, aunque en el fondo sabía que había algo más allá de lo que quería admitir. Continuamos explorando el castillo. A medida que avanzábamos, los ruidos extraños parecían seguirnos, como si el lugar estuviera lleno de memorias olvidadas que aguardaban ser reveladas. En una de las habitaciones encontramos un viejo piano cubierto de polvo. Sin pensarlo,
Mi compañero Gómez se acercó y tocó una tecla. El sonido resonó rompiendo el silencio, y de inmediato sentí que algo había cambiado en el aire. Eso fue una mala idea, dije mirando a mi alrededor mientras el eco del piano parecía traer consigo una respuesta. Fue entonces cuando un grito ahogado resonó en la sala contigua. Ambos nos miramos, el miedo dibujado en nuestros rostros. Sin pensarlo, corrimos hacia el origen del sonido. Al entrar encontramos a una mujer, visiblemente asustada, que nos señalaba hacia una ventana abierta. Vi algo en el jardín, dijo temblando. No estaba sola. Gómez y yo intercambiamos miradas, la adrenalina corriendo por nuestras venas. La mujer parecía sincera, pero la tensión en el aire era palpable. ¿Qué viste?, le pregunté tratando de calmarla. Una figura. Estaba allí. Ella señalaba hacia el jardín oscuro, donde las sombras se alargaban y parecían moverse. Decidí que debíamos salir a investigar, con Gómez siguiéndome de cerca. Al llegar al jardín, la luna llena iluminaba el espacio revelando estatuas que parecían cobrar vida bajo la luz. Sin embargo, no había rastro de la figura que la mujer mencionaba. No hay nada aquí, dije sintiendo que mi corazón latía más rápido. Tal vez se fue corriendo, sugirió Gómez. Regresamos al interior del castillo, donde la mujer había desaparecido. Miramos a nuestro alrededor, pero no había rastro de ella. ¿A dónde se fue?, preguntó Gómez alarmado. No lo sé, pero debemos encontrarla, respondí, sintiendo que la situación se estaba volviendo cada vez más extraña. Volvimos al vestíbulo, donde la atmósfera se sentía aún más densa. Las luces titilaban y el silencio se volvía cada vez más ensordecedor. Entonces escuchó un grito desgarrador. El sonido provenía de la parte superior del castillo. Vamos, dije, tomando la delantera. Corrimos escaleras arriba, y mientras subíamos el eco del grito se mezclaba con los murmullos que parecían resonar a nuestro alrededor. Al llegar al último piso encontramos la puerta de una torre entreabierta. Me acerqué y la empujé con cuidado. La habitación estaba vacía, pero el aire era frío y pesado. Antes de que pudiera responderme qué estaba pasando, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, dejándonos atrapados en la oscuridad. Los ruidos se intensificaron y en ese momento sentí que el castillo había cobrado vida. La historia que habíamos estado tratando de entender se transformaba en algo mucho más aterrador. En ese instante, se abrió la puerta y salimos corriendo como pudimos. Dimos informe, pero realmente nadie nos creyó. Saludos. Era una noche oscura y silenciosa en Tijuana. Mi compañero, el oficial Martínez, y yo estábamos patrullando las calles de una de las zonas más peligrosas de la ciudad. La brisa del Pacífico traía consigo un olor salado que, mezclado con el smog de los coches, creaba una atmósfera pesada y opresiva. Con cada kilómetro que recorríamos, la tensión aumentaba. Sabíamos que en cualquier momento podríamos encontrarnos con una situación peligrosa. Habíamos recibido varios reportes de disparos en un barrio conocido por su actitud delictiva. El caos en Tijuana era un problema constante, y cada enfrentamiento parecía dejar una huella más profunda en la comunidad. Mientras nos acercábamos al área, la radio comenzó a sonar, llenando el aire con las voces de otros oficiales que también respondían a la situación. La adrenalina corría por nuestras venas. Al llegar al lugar de los hechos, encontramos un grupo de personas reunidas en la esquina de una calle. Sus rostros estaban pálidos, y la mirada de miedo en sus ojos nos decían que algo grave había ocurrido. Al bajarnos de la patrulla, escuchamos los gritos de una mujer que pedía ayuda. Nos dirigimos rápidamente hacia el sonido. En una casa cercana,
encontramos a un hombre en el suelo, herido de gravedad. El líquido vital empapaba el concreto y a su alrededor había casquillos de bala esparcidos por el suelo. La mujer que había estado gritando era su esposa, y el terror en su voz era desgarrador. Mientras Martínez intentaba calmarla, yo me agaché junto al hombre. Su respiración era irregular y su piel pálida. No podía perder tiempo, debía actuar rápido. Llamamos a una ambulancia y comenzamos a aplicar los primeros auxilios. En ese momento el silencio de la noche se rompió por el sonido de las sirenas. La ambulancia llegó en cuestión de minutos, pero la situación se tornó aún más tensa cuando escuchamos un vehículo acercándose rápidamente. Al mirar hacia la calle, vi un coche negro que se detuvo abruptamente frente a nosotros. De él descendieron varias personas armadas. Sin pensar, saqué mi arma y grité a mis compañeros que se cubrieran. La escena se volvió caótica. Empezaron a disparar. Recuerdo que el sonido de las balas resonaba como un eco en mi cabeza, y el instinto de supervivencia tomó el control. Me tiré al suelo buscando cobertura detrás de un coche estacionado. Los disparos continuaban, y en medio del intercambio de fuego vi a Martínez caer al suelo golpeado. El tiempo parecía que se detenía, mientras yo corría hacia él. Luchando contra el pánico, me arrastré hacia su lado. Su rostro estaba pálido y había una herida en su brazo. La ambulancia había empezado a alejarse, dejando atrás el caos que se desataba. «Martínez, mantente conmigo», le grité, mientras presionaba su herida con fuerza. Los gritos y el sonido de las balas seguían retumbando. En ese instante sentí que el miedo se apoderaba de mí, no solo por la situación, sino por lo que podría suceder si no lograba mantenerlo a salvo. Mientras intentaba controlar la hemorragia, miré hacia el coche de ellos. Los hombres armados se movían rápidamente buscando cubrirse. En un momento de lucidez recordé que había un par de patrullas más en camino, y aunque no podía contar con ellos en ese instante, sabía que no podía rendirme. Con una mano saqué mi radio y llamé a refuerzos. «Código 3, necesitamos apoyo inmediato en la calle 5 de febrero. Disparos en la escena y un oficial herido». La voz de mi compañero resonaba en mi mente, recordándome que debíamos mantener la calma y actuar con estrategia. Mientras tanto, los disparos continuaban, y el grupo armado parecía estar preparado para algo más. En un momento, uno de ellos se acercó a nosotros y su mirada era intensa. Sentí que el tiempo se detuvo nuevamente. En un acto de desesperación levanté mi arma y apunté, pero él fue más rápido. En un instante escuché un disparo y un dolor agudo me atravesó el hombro. Caí al suelo. La realidad se desvanecía a mi alrededor. El sonido de las balas se convirtió en un eco distante y el líquido vital brotaba de mi herida. Sin embargo, el instinto de sobrevivir me obligó a seguir luchando. Con un esfuerzo sobrehumano me arrastré hacia mi compañero que yacía a unos metros de mí. Intenté mantenerlo consciente. Fue en ese momento cuando el ruido de más patrullas llamó mi atención. En un abrir y cerrar de ojos el lugar se llenó de luces azules y rojas. Los refuerzos llegaron y comenzó un intercambio de balas. En medio del caos vi como un grupo de oficiales rodeaba a los atacantes. La escena se convirtió en un campo de batalla, y el sonido de la sirena de la ambulancia resonaba en el fondo. Finalmente logramos someter a los hombres armados. El silencio se instaló de nuevo, pero esta vez era un silencio tenso. Las ambulancias llegaron y comenzaron a atender a los heridos. Martínez fue llevado rápidamente al hospital, y yo, aún sintiendo el ardor en mi hombro, insistí en acompañarlo. En el hospital, mientras los médicos atendían mis heridas, la realidad de la situación comenzaba a calar hondo. Sentí que mi vida se me iba a ir, y aunque había sobrevivido, el peso del caos me seguía. Esa noche no solo había perdido la inocencia,
sino que había sido testigo de la brutalidad de un mundo donde el estar con vida se juega en una tirada de dados. Con el tiempo aprendí a vivir con las cicatrices, tanto físicas como emocionales. La experiencia me dejó marcado, pero también me enseñó a valorar cada día en este mundo, donde la línea entre el bien y el mal es a menudo difusa. Estábamos mis compañeros y yo en la patrulla, recorriendo las calles desiertas. Era una noche tranquila, o al menos eso creíamos. La radio emitía estática intermitente, y de vez en cuando se escuchaban las voces de otros oficiales que reportaban situaciones cotidianas. Un asalto aquí, un disturbio allá, pero en el fondo sentía que algo no estaba bien. Esa sensación de que algo oscuro se cernía sobre nosotros. Después de unas horas recibimos un reporte sobre un altercado en una zona conocida por su actividad delictiva. La llamada venía de un bar que había sido escenario de múltiples enfrentamientos en el pasado. Sin pensarlo dos veces aceleramos hacia el lugar. Al llegar, la escena era caótica. Un grupo de hombres discutía acaloradamente y el sonido de botellas rompiéndose resonaba en el aire. Al salir del vehículo, noté que la temperatura parecía haber bajado de golpe. Mis compañeros y yo nos acercamos con precaución, tratando de evaluar la situación. La tensión era palpable, como un hilo delgado a punto de romperse. Mientras intentábamos calmar a la multitud, algo extraño ocurrió de repente. Un hombre del grupo dio un grito desgarrador. A su alrededor, los demás se quedaron paralizados, como si hubieran visto un fantasma. Miré a mi alrededor tratando de entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura, apenas visible en la penumbra, que se movía entre los coches estacionados. Tenía una presencia inquietante, y aunque no podía distinguir sus rasgos, sentía su mirada fija en mí. El hombre que había gritado comenzó a murmurar incoherencias. Hablaba de que podría ser un alma en pena que había sido víctima de un ajuste de cuentas hace unos años. Yo, escéptico por naturaleza, intenté ignorar sus palabras, pero la atmósfera se volvió más densa y mi piel se erizó. Algo en su mirada me hizo dudar de mi propia lógica. La situación se tornó caótica. Los hombres comenzaron a pelear entre sí y tuvimos que intervenir. En medio del caos, la figura oscura parecía moverse más cerca, como si estuviera observando cada movimiento que hacíamos. Con los gritos y los golpes resonando a nuestro alrededor, logré reducir a uno de los agresores, y en ese momento sentí un frío intenso que me recorrió la espalda. A medida que la pelea continuaba, la figura se acercó más. Los demás hombres, ahora completamente aterrorizados, comenzaron a retroceder. En un instante, la figura se detuvo justo frente a mí. Era como si el tiempo se detuviera. Un viento gélido sopló y sentí que la realidad se desvanecía por un momento. Les juro que la figura parecía estar formada por sombras, pero tenía una forma humanoide. Mis compañeros también la vieron, y por un breve instante todos nos miramos, consciente de que estábamos presenciando algo más allá de nuestra comprensión. La multitud había quedado en silencio. El ruido de la pelea cesó como si un hechizo hubiera caído sobre nosotros. La figura levantó una mano y comenzó a retroceder, lentamente desvaneciéndose en la oscuridad, y con ella el miedo que llenaba el ambiente. Los hombres que antes estaban listos para pelear se miraron entre sí. Estaban confundidos. En un abrir y cerrar de ojos, la pelea se desvaneció y todos se dispersaron, dejando atrás el bar como un campo de batalla que de repente había perdido su razón de ser. Mis compañeros y yo nos quedamos paralizados, incapaces de procesar lo que acabábamos de presenciar. Nos miramos buscando respuestas,
pero en el fondo sabíamos que habíamos sido testigos de algo que desafiaba toda lógica. Esa noche, no solo habíamos enfrentado a criminales, sino a la manifestación de un pasado que se negaba a ser olvidado. Después de ese encuentro, volví a la patrulla con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. ¿Qué habíamos visto realmente? ¿Era una simple ilusión provocada por el estrés y la adrenalina? ¿O había algo más en juego? A medida que avanzábamos por las calles, el mar seguía rompiendo contra las rocas, pero ahora sonaba diferente, como si también estuviera contando una historia. La experiencia me acompañó durante semanas. La figura oscura se convirtió en un recuerdo persistente, y cada vez que patrullaba en las noches, miraba en las sombras, esperando que no regresara. Hola, ¿qué tal? Les voy a compartir una experiencia paranormal que me ocurrió cuando era oficial de policía en México. Esto sucedió hace algunos años, cuando aún estaba activo en el servicio. En ese entonces mi compañero y yo patrullábamos las calles de una ciudad del norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos. Esa vez era un turno tranquilo, como la mayoría de las noches. Recuerdo que íbamos conversando y tomando un café mientras hacíamos nuestras rondas de rutina. Todo parecía estar en orden, pero cerca de las 3 de la madrugada recibimos una llamada urgente a la estación. Nos solicitaban de inmediato en el cementerio municipal. No nos dieron muchos detalles, solo que el vigilante del lugar había pedido una patrulla de emergencia, pues alguien se había metido al cementerio y había causado algunos destrozos. Mi compañero y yo nos dirigimos de inmediato hacia allá. Al llegar ya nos estaba esperando el vigilante, un hombre de aproximadamente 50 años. Su rostro reflejaba terror y desconcierto. Nos acercamos a él y le preguntamos qué había sucedido. Con voz temblorosa el hombre nos contó que habían desenterrado una tumba. Dijo que se trataban de un hombre joven, que llevaba apenas unos días sepultado. Mencionó que él había escuchado varios ruidos, pero que cuando se acercó al lugar, solo alcanzó a ver a 2 personas huyendo a gran velocidad, perdiéndolas de vista entre los mausoleos. Cuando llegó al sitio se encontró con la horrible escena. El cuerpo del difunto estaba en el piso, con una parte aún dentro del ataúd. Lo que más lo aterrorizó fue que le faltaban las extremidades. Según él, al hombre se le había enterrado con el cuerpo completo e intacto. Mi compañero y yo escuchábamos horrorizados. Nunca antes habíamos visto algo similar. Teníamos que encontrar a los responsables de tan macabro hecho. Primero el vigilante nos llevó hacia donde estaban los restos del pobre hombre. Debo admitir que personalmente me impactó mucho ver esa escena. Al examinar el cuerpo se notaba que no le habían arrancado las extremidades con algún objeto punzocortante, sino que literalmente se las habían arrancado con mucha fuerza. Mi compañero y yo comenzamos a recorrer el enorme cementerio. Estaba muy descuidado, con hierbas altas entre las tumbas, lo que lo hacía aún más tétrico. Usábamos nuestras linternas para alumbrar cada rincón. De pronto, escuchamos una risa horrible, en voz muy baja. Provenía de un árbol que estaba a un costado. Cuando alumbré con mi linterna, me llevé con una sorpresa aterradora. Vi a una mujer mayor, sentada en una rama gruesa, con la boca escurriendo y mordiendo un brazo humano. Antes de que pudiéramos reaccionar, esa cosa saltó a otra rama más alta, como si fuera un animal. Entonces, las ramas del árbol comenzaron a moverse caóticamente, hasta que vimos a un ave muy grande salir volando de allí. Mi compañero estaba en shock. Tuve que reanimarlo, pues debíamos actuar. No se trataba de delincuentes comunes, sino de algo diabólico, algo que nuestras armas probablemente no podrían combatir.
Logramos subir al árbol y revisar que esa mujer ya no estuviera ahí. Luego nos dirigimos a la entrada del cementerio, donde nos estaba esperando el vigilante. Le contamos todo lo que habíamos visto, pero él no se sorprendió. De hecho, nos dijo que no era la primera vez que veía a esas dos mujeres ahí en el cementerio, burlándose de él en la madrugada. Cuando informamos a la estación sobre lo sucedido, no nos creyeron. Nos acusaron de dejar escapar a los responsables y de inventar cosas para justificarlo. No pudimos hacer nada más. Lo que más me pesó fue no haber podido ayudar a ese vigilante que tenía que enfrentarse noche tras noche a esas criaturas sin poder hacer nada. Solo le dimos nuestro número personal por si volvía a verlas, pero él nunca nos llamó. Tampoco volvimos a recibir alguna otra llamada de emergencia desde ese cementerio. Hasta el día de hoy me sigue inquietando esa experiencia. ¿Qué eran esas mujeres? ¿Brujas? ¿Demonios? Nunca pudimos resolver ese misterio, y es algo que me deja con una gran incertidumbre y pesar, incluso hasta el día de hoy. Esto sucedió hace algunos años, cuando yo patrullaba las calles de una ciudad del centro del país. Mi compañero y yo éramos un equipo de confianza que llevábamos varios años trabajando juntos. Recuerdo que era una noche fría, con mucha niebla, lo que le daba un ambiente un tanto tenebroso. Todo iba con normalidad, atendiendo los llamados de rutina, como borrachos o peleas callejeras, hasta que cerca de la 1 de la madrugada recibimos una alerta urgente. Al parecer, un infante estaba pidiendo ayuda desde su domicilio, pues su madre tenía problemas, aunque no explicaron bien qué sucedía. Sin dudarlo, mi compañero y yo nos dirigimos de inmediato hacia esa dirección. Tocamos la puerta y un infante de unos 8 años nos abrió. Estaba muy asustada y con los ojos llorosos. Le pregunté qué pasaba con su mamá, y ella me respondió con voz temblorosa que su madre estaba encerrada en su habitación, gritando y que había alguien más allí. Subimos la escalera con sigilo, nuestras armas en mano, creyendo que se trataba de algún ladrón que posiblemente hubiera entrado y que le estaba haciendo daño a la señora. Cuando nos acercamos a la habitación, escuchamos fuertes golpes en la pared y gritos desesperados de la mujer pidiendo que la dejaran. Tocamos la puerta y nos identificamos diciendo que éramos policías, advirtiéndole a quien estuviera ahí que abriese o entraríamos por la fuerza. En ese momento todo quedó en silencio total. Mi compañero abrió la puerta mientras yo apuntaba listo para disparar si era necesario, pero al entrar no encontramos a nadie más que a la mujer, acurrucada en una esquina de la habitación, con una expresión de terror extremo. Estaba despeinada y en ataque de pánico. Le preguntamos dónde estaba la persona que la tenía encerrada, pero ella solo nos decía que nos fuéramos, con miedo en sus ojos. Mi compañero intentó calmarla, acercándose poco a poco, pero ella empezó a gritar desquiciadamente que nos fuéramos. Íbamos a terminar en un lugar horrible. No entendíamos a qué se refería. Pensamos que tal vez estaba bajo los efectos de alguna sustancia. En ese momento escuchamos cómo la puerta de abajo de la entrada se azotó con gran fuerza. La niña estaba llorando, escondida debajo de la mesa de la sala. Yo intenté abrirla, pero estaba completamente trabada, como si algo hiciera fuerza del otro lado. La madre bajó las escaleras gritando que se los habíamos dicho, que por nuestra culpa todos iban a fallecer y que él ya estaba ahí. Le preguntamos de quién hablaba, pero ella solo mencionaba a él. Fue entonces cuando las luces empezaron a parpadear. El ambiente se hacía más y más frío. El perro de la niña, que estaba en el patio, comenzó a ladrar y aullar desesperadamente. Y lo más espeluznante fue que empezamos a escuchar pasos que bajaban lentamente por las escaleras,
pero no eran pasos normales, sino como de algún animal, algo duro tocando el suelo. La madre se tapaba los oídos gritando y la niña no dejaba de llorar debajo de la mesa. Mi compañero y yo apuntábamos con nuestras armas hacia las escaleras, gritando quién era y que dispararíamos, pero no hubo respuesta, solo esos pasos que seguían bajando. De pronto ya no se escucharon más. La madre estaba al filo de las escaleras cuando algo la arrastró de los pies, golpeándole la cabeza contra los escalones. Mi compañero disparó al aire del susto y yo intenté tomarla de las manos, pero fue tan rápido que no pude. Subimos corriendo detrás de ella, pero cuando llegamos esa cosa ya había cerrado la puerta con llave. Los gritos de la mujer eran desgarradores y escuchábamos ruidos de animal, de algo que desconocíamos, y golpes en la pared dentro del cuarto. Mi compañero disparó la chapa de la puerta para abrirla, pero esta seguía sin ceder, como si algo la estuviera empujando con fuerza bruta desde adentro. Las luces se apagaron por completo. Intenté pedir refuerzos, pero mi radio no funcionaba. Fue entonces cuando entendimos que nos enfrentábamos a una fuerza sobrenatural, algo que definitivamente no era humano, y que nuestras armas no podían hacerle nada. Desesperados por no poder ayudar a la señora, bajé corriendo por la niña, pero ya no estaba debajo de la mesa. Cuando giré la luz de mi linterna hacia la cocina, allí estaba parada en medio, con una sonrisa cínica y burlona mirándome. Algo helado recorrió mi cuerpo. Los gritos y golpes en la parte de arriba se calmaron. Llamé a mi compañero y cuando bajó, vio a la niña e intentó acercarse, pero le dije que no lo hiciera. Yo sabía que ya no era la misma niña, que esa entidad quería hacernos daño. La niña dejó de caminar y se quedó al filo de las escaleras. Volvimos a escuchar esos pasos de animal que bajaban. Yo empecé a llorar de terror de todo lo que sentía. Solo pudimos ver con la poca luz de nuestras linternas como una mano con forma de pata de gallina tomaba la mano de la niña y se la llevaba lentamente hacia arriba. En eso la puerta se abrió de la nada. Corrimos hacia la patrulla y como pudimos pedimos refuerzos. Cuando llegaron otros oficiales y entraron a la casa, uno de ellos dijo por radio que habían encontrado el cuerpo sin vida de una mujer, esto en la parte de arriba, pero que no había rastro de la niña. Yo empecé a llorar sin parar, pues nosotros vimos con nuestros propios ojos cómo esa cosa se la había llevado. Hasta la fecha, no han podido dar con su paradero. El padre de la niña, que vivía en otra ciudad, exigía que la encontráramos, pero desgraciadamente no lo logramos. La noche siempre ha tenido un aire denso y enigmático, como si el mundo se detuviera y la oscuridad se convirtiera en un manto que cubriera tanto lo cotidiano como lo siniestro. He sido policía durante más de 10 años y he aprendido a navegar por las calles vacías de la ciudad con la mente alerta y el corazón en un estado de constante vigilancia. Pero hubo una noche, una en particular, que se grabó en mi memoria de manera indeleble. Era una noche de invierno, el tipo de noche en la que el frío se siente en los huesos. La humedad del aire hacía que cada aliento se convirtiera en un pequeño vaho que se disipaba rápidamente. Mi compañero y yo estábamos patrullando. Era un vecindario que solía ser tranquilo, pero las cosas habían cambiado. Las noticias de robos y vandalismo habían comenzado a surgir en los últimos meses, y mi deber era asegurarnos de que la comunidad se sintiera segura. Recorríamos las calles de nuestra patrulla, con las luces parpadeando en una danza azul y roja que iluminaba brevemente las sombras que acechaban a nuestro alrededor. Hacia la 1 de la madrugada, decidimos detenernos en un parque donde solía haber vida, pero que ahora el mismo estaba desierto, salvo por un par de bancos desgastados y un viejo columpio que se movía suavemente con el viento.
La vista era inquietante, como si el parque mismo estuviera en un estado de abandono. Fue entonces cuando escuchamos un grito. Era un grito desgarrador que parecía provenir de la parte trasera del parque. Un sonido que se cortó en el aire helado como un cuchillo. Sin pensarlo dos veces, encendimos las luces de la patrulla y nos dirigimos hacia el sonido. La adrenalina comenzó a bombear a través de mis venas, mientras mi compañero y yo nos comunicábamos por radio, pidiendo refuerzos y describiendo nuestra ubicación. Al acercarnos, el grito se detuvo abruptamente, dejando un silencio ensordecedor. La oscuridad parecía tragarse todo el sonido, y el único ruido que podía escuchar era el latido de mi corazón. Cuando llegamos a un pequeño claro, la luz de la patrulla iluminó algo que me heló la sangre. Había una figura en el suelo. Era una mujer, y a su alrededor había manchas de algo oscuro que brillaba bajo la luz. Su rostro estaba pálido, y su mirada, perdida en el vacío. Eso me hizo sentir una punzada de terror. Me agaché junto a ella, intentando evaluar su condición. La mujer estaba consciente, pero apenas podía hablar. Balbuceaba algo sobre un hombre, un extraño que la había atacado. De inmediato llamé a los paramédicos y comencé a hacerle preguntas, tratando de obtener una descripción de su atacante mientras trataba de mantener la calma. Sin embargo, el entorno parecía volverse más opresivo con cada palabra. Las luces de la patrulla comenzaron a atraer la atención de algunos curiosos que se asomaban desde la distancia. En ese momento vi una sombra moverse entre los árboles. Mi instinto me decía que no debía desviar la mirada de la mujer, pero algo en mi interior me empujó a girar la cabeza. La figura que vi me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Era un hombre alto, con una chaqueta oscura y un rostro cubierto por la sombra. Tenía una mirada intensa que parecía atravesarme. De repente, el hombre dio un paso hacia nosotros, y mis instintos de policía se activaron. Pedí a mi compañero que se mantuviera en la posición de la mujer y me acerqué al desconocido. ¡Alto! ¡Identifíquese!, grité con la mano en posición. Pero el hombre no respondió. En cambio, comenzó a retroceder lentamente, como si su mera presencia estuviera diseñada para provocar miedo. En ese momento escuché un ruido detrás de mí. Mi compañero había dejado de hablar por radio y un escalofrío recorrió mi piel. Me di la vuelta rápidamente y vi que mi compañero estaba en el suelo inmóvil. Mi corazón se detuvo. La mujer comenzó a gritar y el hombre que había visto antes desapareció en la oscuridad. El pánico se apoderó de mí. Corrí hacia mi compañero y le di la vuelta. Su rostro estaba pálido y había una herida en su cabeza. El líquido vital se esparcía por el suelo, creando un charco oscuro que parecía absorber la luz a nuestro alrededor. Grité su nombre, tratando de despertarlo, pero no hubo respuesta. La situación se volvía más surrealista con cada segundo que pasaba. De repente sentí una presencia detrás de mí. Giré rápidamente y allí estaba el hombre, más cerca de lo que había estado antes. Su rostro estaba ahora iluminado por la luz de la patrulla y vi que tenía una sonrisa perturbadora. Era una sonrisa que no parecía humana, una mezcla de locura y malicia, un destello de algo que no podía entender. Me lancé hacia mi compañero intentando protegerlo, pero el hombre se abalanzó sobre mí. La lucha fue breve pero intensa. Sus manos eran fuertes y frías, como si no hubiera vida en él. Intenté liberarme, pero fue como intentar atrapar humo con las manos. En un momento de desesperación, logré sacar mi artículo, en el cual solté unas balas. El sonido de las balas resonó en el aire, y el hombre se detuvo por un instante, como si el tiempo se hubiera congelado. Pero en lugar de caer comenzó a reír,
una risa escalofriante que reverberó en mis oídos. Fue en ese momento que comprendí que no estaba peleando contra un hombre común. Algo dentro de mí sabía que era diferente y había cruzado una línea que no se podía deshacer. Con un último esfuerzo, logré liberarme y corrí hacia la patrulla, donde la mujer seguía gritando. Los refuerzos llegaron poco después, pero el hombre ya había desaparecido. Después de una larga noche de interrogatorios y declaraciones, me quedé solo en la patrulla, con la cabeza llena de preguntas sin respuesta. La mujer fue llevada al hospital y mi compañero fue declarado en estado crítico. La oscuridad de esa noche se adhirió a mí como una sombra perpetua, una marca que no podría borrar. Desde entonces, cada vez que patrullo por las calles, siento la presión del miedo y la incertidumbre. Esa noche me enseñó que hay cosas en este mundo que definitivamente no se pueden explicar. La brisa nocturna tenía un aire gélido que acariciaba mi rostro mientras avanzaba por las calles vacías. Siempre había sentido que la noche era un refugio para los secretos, un manto que cubría los actos más oscuros de la humanidad. Como policía, sabía que había cosas que no se podían explicar, pero aquella noche me enfrenté a algo que desafiaría mi comprensión de la realidad. Era una noche de luna llena, y la ciudad parecía estar en un estado de inquietud. Había rumores circulando sobre una serie de desapariciones en un vecindario que solía ser tranquilo. Los vecinos hablaban de una mujer que había llegado recientemente, una anciana que se decía practicaba la brujería. Las historias sobre ella se esparcían como fuego en la maleza, y aunque sabía que muchas de esas historias eran solo leyendas urbanas, una parte de mí no podía evitar sentir un escalofrío al pensar en lo que podría estar sucediendo. Recibí una llamada a la central sobre un disturbio en una casa vieja al final de la calle, justo donde se decía que vivía la anciana. Al llegar, la casa era un espectáculo de sombras, con ventanas oscuras y un aire de abandono que hacía que se sintiera como un lugar fuera de tiempo. La puerta estaba entreabierta y una sensación de inquietud me invadió al cruzar el umbral. La casa estaba en un estado de descomposición, con muebles cubiertos de polvo y telarañas que colgaban del techo como cortinas olvidadas. El olor a hierbas secas y algo más profundo, más animal, llenaba el aire. Llamé a mi compañero, quien se quedó esperando afuera mientras yo exploraba el interior. La penumbra era casi palpable y cada paso que daba resonaba en las paredes, como si la casa estuviera viva. Mientras avanzaba, noté un altar en una de las habitaciones. Estaba decorado con velas negras, algunos huesos y extraños símbolos tallados en la madera. Una sensación de angustia me invadió. No era solo un lugar de culto, era un espacio donde se invocaba algo que no pertenecía a este mundo. Mi instinto me decía que debía salir de allí, pero la curiosidad me mantenía en pie. De repente, un sonido rompió el silencio, un susurro, como si alguien estuviera recitando un hechizo. Giré rápidamente y vi a la anciana. Estaba de pie en el umbral de la habitación, con una mirada que parecía atravesar el alma. Su piel era pálida como la luna, y su cabello, enmarañado y gris, caía sobre sus hombros. «Has llegado justo a tiempo», dijo con una voz que sonaba como un eco de la tierra misma. Antes de que pudiera reaccionar, la anciana levantó una mano y una ráfaga de aire frío me golpeó. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, como si algo estuviera entrando en mí. «Eres el elegido», continuó, sus ojos brillando con una luz antinatural. «La noche es un momento de poder y tú serás parte de mi ritual». Debo de admitir que mi mente se llenó de confusión y terror. Todo lo que había aprendido sobre la lógica y la razón se desmoronaba ante mí. No, soy un policía.
No estoy aquí para esto, grité, retrocediendo hacia la salida, pero la anciana sonrió y en un instante la habitación se llenó de sombras que parecían cobrar vida. Les juro que el tiempo se detuvo. Sentía que el aire se volvía denso, casi sólido, y las sombras comenzaron a acercarse a mí. En ese momento comprendí que no era solo una anciana, era como un portal a lo desconocido, un canal para algo que había estado esperando en las sombras. Desesperado traté de salir, pero las sombras parecían bloquear mi camino. Fue entonces cuando recordé que tenía algunas balas. Con un movimiento rápido las saqué de la funda y lancé unas balas hacia el suelo. El sonido retumbó en la habitación, como un trueno en medio de la tormenta. Las sombras se disolvieron momentáneamente y aproveché la oportunidad para salir corriendo de la casa. Afuera mi compañero me miró con preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó, pero yo estaba demasiado aturdido para responder. La anciana apareció en la puerta, su figura iluminada por la luz de la luna. No escaparás tan fácilmente, susurró, y su voz se perdió en el viento. Esa noche regresé a la estación de policía con la mente llena de imágenes de todo lo que había visto. La anciana, su altar y el oscuro poder que parecía emanar de ella. Las desapariciones continuaron y la historia de la bruja se convirtió en una leyenda más en la ciudad. Sin embargo, yo sabía que había algo real detrás de los cuentos, algo que desafiaba la lógica y la razón. Desde aquella noche, cada vez que la luna llena brilla en el cielo, siento el peso de esa experiencia. La brujería no solo es un mito, es una realidad aterradora que acecha en la oscuridad, esperando a aquellos que se atreven a cruzar sus puertas. Han pasado casi 6 meses desde que regresé a este pequeño pueblo donde nací. Después de vivir en la gran ciudad por tantos años, volver a mis raíces ha sido todo un reto. Extraño la comodidad y el anonimato de la ciudad, pero siento que necesitaba reencontrarme conmigo mismo. Mi trabajo como policía local ha sido especialmente difícil. A diferencia de la capital, aquí todos se conocen y hay mucha desconfianza hacia la autoridad. Me cuesta ganarme la confianza de la gente. Algunos me ven con recelo, como si escondieran algo. Mis compañeros me han advertido que tenga cuidado, que hay familias con mucha influencia en el pueblo que controlan gran parte de las actividades ilícitas. Hace unas noches tuve un encuentro realmente perturbador mientras hacía mi ronda de rutina. Eran alrededor de las 3 de la madrugada y decidí adentrarme por uno de esos caminos sinuosos rodeados de vegetación espesa que tanto me intrigaban. Sabía que me estaba alejando de las zonas más transitadas, pero algo me impulsaba a explorar ese territorio desconocido. Quizás buscaba un poco de emoción y aventura en medio de la monotonía. Cuando llegué a una bifurcación, noté que uno de los caminos se veía mucho más descuidado que el otro. La maleza lo cubría casi por completo, como si nadie lo hubiera transitado en años. Decidí tomar ese, con la esperanza de encontrar algo interesante, pero conforme avanzaba, me di cuenta de que me había perdido por completo. No tenía señal en el celular y me daba vergüenza pedir apoyo por radio. No quería que mis compañeros se enteraran de que me había extraviado. Fue entonces cuando empecé a escuchar ruidos extraños provenientes de entre los árboles. Primero fue un crujido, como si algo se moviera entre la maleza, pero no lograba identificar qué. Luego percibí un aullido lejano. Me erizó la piel. Me detuve en seco con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Saqué mi arma preparado para lo peor. No sabía con quién me iba a topar. De pronto vi a lo lejos unas luces que se acercaban. Eran los faros de otro vehículo. Me escondí detrás de unos arbustos, pero el camino era recto y era evidente que ambos nos veíamos. El otro coche también se detuvo.
Pude ver que era una patrulla, pero no reconocí el escudo. Dos oficiales salieron con sus armas en alto. Nos identificamos mutuamente y nos dimos cuenta de que ambos nos habíamos perdido, siguiendo una pista sospechosa. Intercambiamos información, pero justo en ese momento, todo se sumió en un silencio sepulcral. Volteamos hacia la espesura del bosque, seguros de que algo nos observaba. Sentí que se me helaba la sangre en ese momento. Fue entonces cuando vi algo moviéndose entre las sombras. No puedo describirlo con precisión, pero me heló la sangre. Parecía una criatura ancestral, sobrenatural. Tenía una silueta enorme con un penacho que se elevaba por encima de los árboles. Nunca antes había experimentado tanto miedo. Era como si una presencia maligna nos acechara desde las profundidades del bosque. Afortunadamente en ese momento pasó una camioneta con unos trabajadores que nos guiaron de vuelta a la carretera principal, pero la imagen de esa cosa acechándonos en la oscuridad del bosque se ha quedado grabada a fuego en mi mente. Desde entonces evito adentrarme demasiado en esos caminos solitarios. Algo me dice que es mejor mantener distancia de lo que sea que habite en esas tinieblas. A veces me pregunto si realmente vi algo, o si fue solo producto de mi imaginación. Pero la sensación de peligro que experimenté fue tan real, tan visceral, que me cuesta creer que todo haya sido una ilusión. ¿Qué clase de criatura ancestral acecha en esos bosques? ¿Será parte de las leyendas que cuentan los lugareños? No puedo dejar de pensar en ello. Ahora cuando salgo de noche a patrullar no puedo evitar mirar con recelo hacia la espesura de los árboles. Siento que algo me observa, esperando el momento oportuno para salir de entre las sombras. Trato de mantener la calma, pero la verdad es que me aterra la idea de toparme de nuevo con esa presencia. Algo me dice que es mejor no indagar demasiado en los misterios de este pueblo. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer. Llevaba apenas un mes trabajando como policía en este pequeño lugar perdido entre las montañas. Después de crecer en la gran ciudad, todo era tan diferente y ajeno para mí. Esa noche en particular decidí salir a patrullar un poco más tarde de lo habitual. Era de madrugada y todo estaba en absoluto silencio. Normalmente a esa hora no había ni un alma en las calles, así que me dediqué a recorrer algunos de los caminos rurales que rodeaban el pueblo. Conforme me adentraba en la oscuridad del bosque, empecé a sentir una inquietud creciente. Los sonidos de la naturaleza se intensificaban a mi alrededor, como si algo me observara entre las sombras. Traté de mantener la calma, pero no podía evitar que los nervios me traicionaran. De pronto divisé a lo lejos una luz que se movía entre los árboles. Al principio pensé que sería otro vehículo, pero a medida que me acercaba me di cuenta de que se trataba de una silueta humana. Disminuí la velocidad y encendí las luces altas para poder ver. Para mi sorpresa, se trataba de un anciano que caminaba encorvado, cargando una pesada carreta llena de leña. Me detuve a su lado y bajé la ventanilla para saludarlo. Él me miró con una expresión de recelo y desconfianza. «Buenas noches, señor. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?», le pregunté. El anciano me respondió con voz rasposa. «Cuidado, muchacho. Por aquí no es seguro andar solo a estas horas. Hay cosas que es mejor no ver». Yo me quedé perplejo ante sus palabras. ¿A qué se refería? ¿Acaso había algo peligroso rondando por los alrededores? Antes de que pudiera preguntarle más, el hombre se alejó, perdiéndose entre la espesura del bosque. Yo decidí continuar mi rondín, pero la inquietud no me abandonaba. Sentía como si algo o alguien me observara desde la oscuridad. Cada sombra, cada crujido de las ramas me ponía más nervioso. Fue entonces cuando divisé una extraña luz a lo lejos. Me acerqué con precaución, pero a medida que me aproximaba, la luz se apagaba. Intenté seguirla, pero parecía escabullirse entre la maleza. De pronto escuché un aullido aterrador que me heló la sangre.
No era el aullido de ningún animal que conociera. Sonaba algo sobrenatural, casi demoníaco. Aceleré el vehículo dispuesto a salir de ese lugar lo más rápido posible. Cuando logré regresar a la carretera principal, me detuve un momento para recuperar el aliento. Mi corazón latía con fuerza y a su vez sentía un nudo en la garganta. ¿Qué demonios había sido eso? ¿Acaso había entrado en contacto con algo sobrenatural? Algo que no pertenecía a este mundo. Desde esa noche, evito adentrarme demasiado en esos caminos rurales, especialmente después del anochecer, pues algo me dice que es mejor mantener distancia de lo que sea que habite en esas tinieblas. No quisiera volver a experimentar esa sensación de miedo y desconcierto que me paralizó aquella vez. A veces cuando patrullo por la zona puedo ver al anciano de la carreta caminando solo por los senderos del bosque. Yo me pregunto si él sabe algo más, si ha sido testigo de cosas que prefiere mantener en secreto, pero cada vez que intento acercarme él se aleja, como si quisiera evitar cualquier tipo de contacto. Ser policía siempre ha sido un trabajo lleno de desafíos, pero nada me había preparado para lo que viví hace unos meses. Es algo que aún recuerdo como si hubiera sido ayer. Empezó como una noche tranquila de patrullaje de rutina. Mi compañero y yo recorríamos las calles, manteniendo un ojo atento a cualquier actividad sospechosa. Todo parecía en calma, hasta que recibimos una llamada sobre un disturbio en las afueras de la ciudad. Cuando llegamos al lugar encontramos a un grupo de jóvenes que parecían estar bajo los efectos de alguna sustancia. Intentamos calmarnos y controlar la situación, pero de pronto uno de ellos comenzó a gritar y a retorcerse como si algo lo estuviera poseyendo. Antes de que pudiéramos reaccionar, el chico se lanzó sobre nosotros. Tenía una fuerza sobrehumana. Lo sometimos con dificultad, pero cuando lo esposamos, notamos que sus ojos se habían vuelto completamente negros, como si la oscuridad misma lo hubiera consumido. Llamamos a la ambulancia y al refuerzo, pero mientras esperábamos, algo extraño comenzó a suceder. Los demás jóvenes también empezaron a convulsionarse y a mostrar signos de un comportamiento sobrenatural. Fue entonces cuando lo escuchamos, un sonido grave casi imperceptible, que parecía provenir de todas partes a la vez. Era como si la misma tierra estuviera susurrando, llamándonos a adentrarnos en sus entrañas. Yo miré a mi compañero y pude ver el mismo temor reflejado en sus ojos. Decidimos alejarnos del grupo y esperar a los refuerzos, pero mientras lo hacíamos, algo captó mi atención. A lo lejos, entre los árboles, vislumbré una figura alta y oscura que se movía con una gracia sobrenatural. Mi corazón se aceleró y supe que no estábamos solos. Cuando finalmente llegaron los refuerzos, intentamos explicar lo que había sucedido, pero nadie parecía creer nuestra historia. Los jóvenes habían sido llevados a un hospital y los paramédicos aseguraban que no encontraban nada fuera de lo normal, pero nosotros sabíamos que estábamos diciendo la verdad. Desde entonces, he tenido pesadillas recurrentes sobre esa noche. Veo esos ojos negros que parecían absorber toda la luz, y escucho ese susurro aterrador que parecía llamarme desde las sombras. Y a veces cuando patrullo las calles, tengo la sensación de que algo me observa, esperando el momento adecuado para hacer su aparición. Mis compañeros creen que estoy obsesionado, que mi imaginación me está jugando malas pasadas, pero yo sé lo que vi. Algo sobrenatural ronda estas calles, algo que desafía cualquier explicación lógica, y temo que tarde o temprano vamos a tener que enfrentarlo de nuevo. Ser policía en la ciudad de Juárez
Es como navegar en aguas turbulentas. Cada día es una nueva batalla, una nueva prueba de nuestra determinación y coraje. Pero a pesar de los desafíos, hay momentos que iluminan nuestro camino y nos recuerdan por qué elegimos este oficio. Recuerdo una noche en particular, cuando mi compañero y yo patrullábamos las calles del centro. Todo parecía tranquilo, hasta que escuchamos los gritos desesperados de una mujer. Sin dudarlo, aceleramos en su dirección, listos para intervenir a lo que estuviera sucediendo. Cuando llegamos al lugar, vimos a una joven llorando. Tenía la ropa desgarrada y el rostro lleno de miedo. Nos explicó entre sollozos que un hombre la había atacado en un callejón oscuro. Sin perder un segundo nos lanzamos en su persecución. La misma fue caótica y peligrosa. El sujeto era escurridizo y parecía conocer cada rincón de la ciudad. Pero nosotros no nos rendimos. Nuestro deber era proteger a los ciudadanos, sin importar el costo. Finalmente, logramos acorralarlo en una calle sin salida. Cuando se dio cuenta de que no tenía escapatoria, intentó atacarnos con un cuchillo. Tuve que actuar rápido sin vacilar. Disparé hiriendo al sujeto en el hombro, mientras que mi compañero se encargaba de esposarlo y llamar a la ambulancia. Me acerqué a la joven que estaba aterrada. Ella estaba ilesa. Le ofrecí un brazo reconfortante y le aseguré que todo estaría bien. Me miró con ojos llenos de gratitud y alivio. En ese momento me di cuenta de por qué había elegido este camino. No era solo por la adrenalina de la persecución o la satisfacción de capturar a un criminal. Es por esos instantes en los que puedes hacer una verdadera diferencia en la vida de alguien. Cuando puedes ser el faro de esperanza en medio de la oscuridad. Claro, hoy en día no todo es tan sencillo. Hay días en que la frustración y el cansancio parecen abrumarnos. Cuando vemos cómo la delincuencia sigue creciendo, a pesar de nuestros esfuerzos, cuando la burocracia y la política interfieren con nuestra labor, no hay nada que se pueda hacer. La noche en Tijuana siempre tiene un aire de tensión, una sensación de peligro latente que flota en el ambiente. Mi nombre es Diego Martínez. Soy un investigador de sucesos dentro del cuerpo de policía, y esa noche me encontraba en la comisaría, revisando algunos informes, cuando llegó la llamada que cambiaría todo. Había sucedido un nuevo homicidio. Este estaba reportado en la zona de la Avenida Revolución, en un área conocida por su vida nocturna. Al llegar a la escena del crimen, el ambiente era sombrío. Las luces de las patrullas parpadeaban, proyectando sombras inquietantes sobre el pavimento. Me presenté con el oficial a cargo y me dirigí al lugar donde habían encontrado el cuerpo. Era una joven de 22 años, con signos evidentes de lucha. Los peritos estaban tomando fotografías y asegurándose de que no se pasara por alto ningún detalle. Parece que tenemos a uno de esos personajes en serie, comentó el oficial, visiblemente afectado por la situación. ¿Qué tenemos hasta ahora?, pregunté, mientras observaba el área tratando de captar cualquier pista. Las víctimas comparten un patrón. Todas son mujeres jóvenes que han desaparecido en esta zona. Además, en cada escena han encontrado un mensaje. Una especie de firma del responsable, respondió, señalando un pequeño papel arrugado cerca del cuerpo. Me agaché a examinar el papel y decía: la noche es mi aliada. Esa frase me dejó inquieto. No solo era un criminal, era alguien que disfrutaba del juego, que se sentía poderoso en la oscuridad. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera en la comisaría se tornaba más pesada.
Las noticias sobre el caso se propagaban rápidamente y la presión para resolverlo aumentaba. Cada minuto que pasaba sin respuestas era una oportunidad para que esa persona volviera a atacar. Decidí que era crucial conocer más sobre las víctimas. Las entrevistas con amigos y familiares revelaron que todas llevaban vidas activas en redes sociales, publicando sobre sus salidas nocturnas y encuentros. A medida que hablaba con ellos, el perfil del responsable comenzó a tomar forma. Era alguien que conocía bien el entorno nocturno de Tijuana y que sabía cómo traer a sus víctimas. Una pista me llevó a un bar de la zona, un lugar popular donde la música nunca cesa y las luces brillan intensamente. Al entrar, el ambiente estaba cargado de risas y conversaciones, pero yo solo tenía en mente el rostro de las víctimas. Me acerqué a la barra y pedí una cerveza mientras observaba a la multitud. Algo en el ambiente me resultaba extraño, pero no podía identificarlo. Mientras observaba, noté un hombre que parecía estar demasiado interesado en una joven que estaba sentada sola. Su comportamiento era inquietante. Se movía nerviosamente y miraba constantemente hacia la puerta. Sin pensarlo, decidí acercarme. ¿Todo bien por aquí?, le pregunté intentando mantener la calma. El hombre se giró hacia mí mostrando sorpresa y desdén. Claro, solo estoy hablando con mi amiga, respondió, aunque su tono no era convincente. Miré a la joven. Ella sonrió nerviosamente y su mirada buscó una salida. Eso fue suficiente para que mi instinto se activara. Te sugiero que te alejes de ella, dije manteniendo un tono firme. El hombre frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder sentí un empujón en mi espalda. Al girarme, vi a otro hombre más grande que trataba de interponerse entre nosotros. ¿Qué te importa?, dijo con un tono amenazante. Sin dudarlo saqué mi identificación. Soy policía, esta joven no está en un lugar seguro. El hombre más pequeño retrocedió un paso, pero el grandote no estaba dispuesto a dejarme en paz. La tensión en el aire se hizo palpable y la situación se tornó caótica. La música se apagó y la multitud comenzó a dispersarse. «¡Salgan de aquí!», grité tratando de mantener la calma. En medio de la confusión, el hombre que había estado acechando a la joven desapareció entre la multitud. No pude evitar pensar si tal vez era él. Se había estado buscando a su próxima víctima. Después de lo que pareció una eternidad, logré que la joven saliera del bar conmigo. Se llamaba Laura y estaba aterrorizada. No sé qué le pasó, solo sentí que quería hacerme daño, dijo temblando. Decidí llevarla a la comisaría donde podría estar a salvo. Mientras la entrevistaba, supe que había algo más. Laura había visto al hombre en redes sociales e incluso había interactuado con él. Eso significaba que podía ser parte de un círculo más amplio de personas relacionadas con el caso. A medida que la noche avanzaba, sentí que nos acercábamos a atrapar a esta persona. Con la información de Laura pude rastrear las cuentas relacionadas y, con la ayuda de mis compañeros, comenzamos a armar un perfil más claro del sospechoso. Las horas se convirtieron en días y finalmente un hombre emergió entre las pistas. Javier, un conocido en el mundo nocturno de Tijuana. Al parecer había estado involucrado en situaciones sospechosas anteriormente. Decidimos hacer un operativo con la información que habíamos recolectado. Nos dirigimos al club donde él era frecuente. Al llegar, la adrenalina corría por mis venas. Sabía que este podría ser el momento decisivo. Al entrar, la música retumbaba y las luces parpadeaban, pero mi mente estaba enfocada en la tarea. Al poco tiempo lo vi. Estaba sentado en una esquina, rodeado de amigos, pero su mirada se movía constantemente, como si estuviera buscando algo o alguien. Nos acercamos y al mostrarle mi identificación,
La expresión de su rostro cambió de sorpresa a desdén. ¿Qué quieren?, preguntó tratando de mantener la compostura. Estamos aquí para hablar sobre algunas desapariciones recientes, dije, observando su reacción. Él solo se rió, pero había nerviosismo en sus ojos. Antes de que pudiera responder, mi equipo lo rodeó. Comenzó a retroceder, pero no había forma de escapar. Finalmente lo arrestamos. Mientras lo llevábamos a la comisaría, un alivio abrumador me invadió. Habíamos logrado detener al hombre que había estado sembrando el terror en las calles de Tijuana. Sin embargo, mientras observaba la ciudad brillar a través de la ventana del coche de patrulla, sabía que la lucha contra el crimen nunca se va a detener, pues este es nuestro pan de cada día. Saludos. ¿Qué tal? Trabajo desde hace algunos años como policía preventivo en el Estado de México. Debido a la naturaleza de mi labor, es muy común que lleguen a mi historial de hechos paranormales. Hoy quiero compartir con ustedes algunas de las más perturbadoras. La primera de ellas le ocurrió a una compañera del trabajo. Cuando estaba validando las cámaras de seguridad en el municipio para poder monitorear la zona, me contó que una de ellos estaba apuntando estratégicamente a una organización y era común que a veces se detectaran movimientos en el recinto. Aquí hay que mencionar que el mismo se encontraba en obra negra desde hace ya varios años. Sin embargo, no era porque se hubieran demorado, sino porque la construcción fue detenida hace mucho tiempo atrás y nunca se retomó. Me contó que habían seguido el movimiento y que habían tenido movimientos inusuales en la cámara, que específicamente desde el balcón de una de las viviendas. Aunque ya varios peleadores habían sido testigos de hechos, ninguno era capaz de anticipar la entrega del suceso. Por lo general venía siempre un niño que jugaba en ese sitio, pero justamente antes de que empezara a amanecer, el pequeño se subió a un barandal y posaba de una manera muy inocente, hasta quedarse completamente inmóvil. Se trataba de una estatua que al parecer cobraba vida cuando el sol se ocultaba, y durante la noche jugaba en el recinto. Asimismo, mi amiga me ha contado que ha visto varias bolas de fuego en una ocasión en esa zona. Para quienes no lo saben, la creencia popular cuenta que de esa manera se transforman las brujas. Y otra historia que me contó fue otro compañero, pero él tiene mucho más tiempo que nosotros prestando servicio. Por lo menos cuenta con 15 años de experiencia. Él llegó a conocer y trabajar con un director muy respetado, al que todos en la incorporación le apodaban el Lobo. Fue un servidor muy fiel en su trabajo hasta el último día de su vida, pues falleció en medio de un enfrentamiento armado. Muchos se extrañaron de que falleciera en esas circunstancias debido a su alto rango, pero hasta el final de sus días fue demasiado valiente. Total que al siguiente día del infortunio fue sepultado en el cementerio de San Francisco, en Oakland. Asistieron cientos de personas y fue una clara muestra de quién había sido en vida. La verdad es que nunca fue olvidado en la empresa. Él mostraba respeto y añorábamos al hablar de este. Mi amigo me contó que en una de las noches en las que le tocó patrullar con otros, pasó cerca del panteón y pronunció las palabras: "No tiene novedad, comandante", dirigiéndose específicamente a los restos del lobo. Tras ello, pidió que la acompañara y lo cuidara durante su larga jornada. Luego ellos se despidieron. Lo hicieron con respeto, quitándose las gorras, y se fueron del lugar. Fueron con regularidad sus rondas. Él no tenía ningún llamado. Decidieron pasar por la casa de una amable señora del municipio, que siempre les daba café para que estuvieran muy despiertos. No obstante, al llamar a la puerta, solo pudieron conversar durante unos pocos minutos.
Enseguida nos avisaron por radio que necesitaban apoyo en una localidad cercana. Inmediatamente los policías se fueron a presentar servicio. Regresaron en la casa de la mujer al cabo de una media hora aproximadamente. Ella los esperaba tan amablemente como siempre, pero en visto de que estaba ofreciendo 2 tazas de café, ella había colocado una tercera en la bandeja. Mi compañero, sacado de onda, le dijo que si los iba a acompañar con una taza. Cuando la señora le dijo que esa taza era para la tercera persona que había llegado anteriormente, un tercer compañero que había visto antes en el asiento trasero de la patrulla, solamente que no se había dado cuenta que ya no estaba con ellos. Mi amigo, su compañero de ronda, se miraron a los ojos y ambos pensaron en lo mismo. A quien había visto la mujer en la primera visita, que fue muy breve, no podía ser otro sino el fallecido comandante, el mismísimo Lobo, a quien le habían pedido horas antes que los cuidara durante el transcurso de la jornada laboral. Él se había hecho presente para cuidarlos. Hola, mi nombre es Rodrigo. Uno de mis hermanos es policía, así que siempre nos cuenta las anécdotas que surgen durante su patrullaje. Hoy quiero compartirles una ante las que me causó mucha impresión. Verán, él estaba haciendo los recorridos de rutina con 2 compañeros más, hasta que les dio hambre y fueron por una pizza. Pero como el local estaba por cerrar, tuvieron que pedirla para llevar. Varias veces había pasado eso porque solían desocuparse muy tarde. Incluso a veces no les daba tiempo de comer, pero encontraron un lugar donde podían hacerlo con calma sin ser molestados. El lugar era enfrente del panteón. Aunque no lo crea mi hermano, decía que era muy poco probable que de noche fueran a ser molestados. Ellos estaban costeando sus cenas y siendo pasadas las 11 de la noche, entre charlas y risas, escucharon murmullos que provenían de una zona que no estaba iluminada. Y eso era un silencio para tratar de escuchar, pero el sonido también se detuvo. No le dieron importancia y siguieron en lo suyo, cuando alguien empezó a lanzar piedras muy pequeñas hacia donde ellos estaban. En eso se preocuparon, y con ayuda de sus linternas, mi hermano y uno de los compañeros se acercaron a investigar de qué se trataba. El tercero de ellos estaba diciendo que estaban exagerando, que había que tener miedo de los vivos y no de los no vivos. No obstante, le siguió también con su linterna encendida. A los pocos segundos de que se alejaran de la patrulla, tuvieron que devolverse porque empezó a sonar un ruido estrepitoso dentro de ella. Cuando se acercaron a ver qué pasaba, no vieron nada dentro. Se habían llevado el GPS del vehículo. El incrédulo del grupo, que era quien estaba a cargo de la unidad, sintió que sus compañeros estaban jugándole una broma pesada, así que les pidió que por favor devolvieran el aparato. Ellos les dijeron que no habían hecho nada, y le explicaron que sería imposible que estuvieran tras todo eso, ya que siempre estuvieron delante de él en todo momento. Al darse cuenta de que era materialmente imposible, su acusación se resignó y les comenzó a creer, y sin mayor escándalo, decidió que se retiraría en el sitio. A fin de cuentas se habían comido y debían seguir patrullando las calles. Estuvieron dando un recorrido durante un par de horas hasta que recibieron un llamado por radio. Les avisaron que en ese momento había una persecución a un auto de alta gama. Acto seguido activaron la sirena y se dirigieron hacia donde les habían indicado para prestar apoyo. En el camino se encontraron con otra patrulla y, asumiendo de que ésta se dirigía al lugar donde estaban desarrollándose la persecución, la siguieron. El auto de la policía se metió por caminos muy oscuros. Aceleró para ir muy rápidamente, por lo cual el conductor de la patrulla en el que iba mi hermano hizo lo mismo. Iban prácticamente guiados por la luz roja y azul del vehículo delantero, pero en algún momento del trayecto dejaron de seguirles y frenaron en seco, pues se percataron que estuvieron a nada de caer a un barranco.
Los tres se bajaron de la patrulla. Sacaron sus linternas para ver de qué se trataba, pero no encontraron nada, ni rastros del auto. Era como si se los hubiera entregado a la tierra, o como si jamás hubieran existido. Pero los tres lo habían visto todo, y era bastante extraño. Por radio les avisaron que debían llegar a cierto punto. Ellos se subieron al auto y dieron la vuelta para dejar su lugar en el camino. Así se encontraron con otras patrullas estacionadas, pues habían atrapado al perseguidor, pero al fijarse en las placas, notaron que ninguna coincidía con el auto del que presuntamente había caído en el barranco. Tras terminar de usar el reporte y devolverse a la patrulla, los tres se sorprendieron porque la guantera se abrió sola, y ahí se encontraba el GPS que se había perdido. Nunca se pudieron encontrar con la razón del por qué se encontraba ahí el GPS cuando ya lo habían buscado, y el cómo fue que pasó todo eso y que casi caen a un barranco. Saludos. Historias de terror de la internet.